primeras impresiones de esta elección, ¿no? Bueno, todavía tenemos números preliminares, por lo tanto no podemos hacer un análisis con el total de la realidad. Incluso estoy hablando con Juanjo Álvarez, digamos que es el representante de Sergio aquí en Córdoba, y estamos viendo también cómo va sucediendo el panorama de carga de distintas realidades, capital e interior. En primer lugar, el caudal, que era el desafío que se tenía, digamos, de recuperar y volver a concentrar el caudal base, que es lo que el Frente de Todos en su momento había tenido en la provincia, entre la sumatoria de Grabois y de Massa, para rondar los 11, 12 puntos, en principio se estaría alcanzando, digamos, se estaría constituyendo nuevamente esa base para la elección. Está claro que la elección, a partir de un fenómeno que se ha dado en todo el país y en la provincia de Córdoba de un modo particular, tiene el triunfo de Javier Milei. Por supuesto, como en cualquier ejercicio democrático, las elecciones se ganan y se pierden, y las PASO son una elección particular, son distintas a todas, ¿no? Porque la gente vota haciendo un llamado de atención, votan también en la opción de los distintos candidatos que puede representar una fuerza. La elección siguiente se reconfigura. Si ustedes recuerdan las PASO de Alberto Fernández con 49 puntos y una elección absolutamente distinta en la primaria con posterioridad con Mauricio Macri. Muchos dijimos, si la elección estiraba unos meses o unos días, era un final abierto. Entonces, las cosas son diferentes por quiénes van a votar, cuál fue el objetivo que tuvo cada uno. Claramente hay un voto que yo también entiendo no ideologizado, porque claramente el votante de Milei no ha sido un votante para mí de derecha, sino que es un votante que surge incluso de izquierda, de todos los sectores. Un voto le ha sacado, de enojo, digamos, de la le ha población. sacado votos al peronismo, al radicalismo, al PRO, a la izquierda, digamos, es un voto de una manifestación quizás más cultural y de una expresión política que de una elección política, de un proyecto político. Este es un análisis que puedo hacer, pero que por supuesto es respetado, porque la democracia también es para eso, es para poder hacer ese tipo de pronunciamientos, y en todo el país lo han hecho. Martín, recién nos decías fuera de aire que estuviste dialogando con funcionarios nacionales, porque se habla de que Sergio Massa quedaría en tercer lugar, o Unión por la Patria quedaría en tercer lugar a nivel nacional. ¿Qué te han podido transmitir? No, en primer lugar, el desafío es que Sergio sea el segundo candidato más votado después de Javier Milei. Y en tercer lugar puede estar Patricia Bullrich, y como fuerza política creemos que esto se reconfigura totalmente, porque los espacios políticos van a quedar en una porción de votos muy cercanas entre la suma de Larreta y Bullrich y la suma de Grabois y Massa. Es otra elección y habrá que verlo, pero sí el desafío es que Sergio Massa pueda quedar como el segundo candidato más votado en el proceso electoral. Ahora hay que reconfigurar, hacer un análisis de la realidad y fijarse objetivos hacia adelante. Y bueno, para esto, lo decíamos esta mañana, esto es un proceso de 2 o 3 partes. Claramente, aún el candidato más votado está muy lejos de lograr la mayoría que se necesita, que es del 45 más 1, del 40 y una diferencia de 10. Vamos a un proceso electoral de tercio, como se hacía suponer. Por lo tanto, está todo abierto, todos tendrán que reconfigurar el objetivo y llamar a una profunda reflexión, ya pasando del solo impacto que uno quiere decir, a cuál es la agenda que se va a tener que llevar adelante y los objetivos. Yo creo que los candidatos les tienen que hablar a la gente, fundamentalmente, y creo que ese va a ser el gran desafío hasta mediados de noviembre y seguramente a mediados de octubre, y el desafío con posterioridad, ¿no? Bueno, ¿Qué análisis hacen del porcentaje de votantes a nivel país y a nivel local también? Bueno, el porcentaje de votantes es un porcentaje importante. Se suponía que iba a votar menos gente. Claramente ha habido una decisión de participar de votantes que antes protestaban no votando, no yendo a votar o mostrando desinterés, y esto ha motivado la posibilidad de expresar un enojo, una protesta
a través de un candidato, los ha motivado a ir a votar. Nosotros también, yo lo dije en los medios con anterioridad, quienes abrevamos en el justicialismo íbamos con candidatos diferentes, ¿no? Y hemos hablado incluso entre nosotros en algún momento del desafío de que pensáramos la posibilidad de que estos tres espacios articularan y representar una sumatoria. Lo que estamos viendo en los números que vamos subiendo, que de la suma de los tres espacios, digamos, el que representó Graboy, el que representó Schiaretti y el que representa Massa, que de alguna manera estamos hablando también en la construcción del frente local, estamos en un porcentaje que estaría incluso con la posibilidad de superar a Javier Milei, lo cual expresa también un sector político que optó de manera diferente por las opciones que tenía, pero que seguramente se irá unificando en la perspectiva hacia la próxima elección. Esta es una elección, es una foto de la realidad. Lo que se juega en mediados de noviembre es un partido completamente distinto, con muy pocos candidatos en la cancha también, porque cuando entramos al cuarto oscuro y vimos una cantidad de boletas, pero suponemos que los que van a pasar a la instancia van a ser un puñado de 4 o 5 candidatos, van a ser muy pocos candidatos, y esto va a reconfigurar completamente el discurso. Así que bueno, hay que ser respetuoso de los hechos democráticos, felicitar, por supuesto, a quienes han resultado ganadores en estas instancias y pensar lo que queda hacia adelante. Martín, hablaste de noviembre, de mitad de noviembre. ¿Pensás eso, que se va a un balotaje? Hoy, con estos números, uno haría suponer de que se va a un camino a un balotaje. Así que yo entiendo que sí, y también entiendo que se cometería un error si uno suma las fuerzas políticas, porque las expresiones como se dieron en la presentación fueron muy diferentes. Y me parece que se cometería un error pensar, por ejemplo, que los votos de Bullrich y de Larreta se suman automáticamente. Habrá que también hacer todo un trabajo por parte de Sergio Massa de contener la totalidad de votos de Grabois. Y también habrá que tener un discurso para salir a proponerle a los votantes quizás más moderados, a los votantes más de centro, que es una representación. En eso, la candidatura de Sergio Massa tiene un enorme potencial porque es un candidato capaz de captar los sectores más progresistas, pero también tener un diálogo con sectores medios de la sociedad, y me parece que frente al escenario que se avisora en las candidaturas, se abre también una oportunidad importante de buscar diálogos y consenso, algo que no estábamos muchas veces acostumbrados, pero que las PASO llevan a eso y en otros países suceden, ¿no? Martín, ¿están sorprendidos por estos resultados? ¿Cómo está el sentimiento de Unión por la Paz? No, lo veíamos venir, digamos, una elección de tercios y una elección donde se entendía que si bien había una disputa primera con Juntos por el Cambio, había una realidad que era un emergente político que dio este proceso electoral, que era una incógnita. Sabíamos de una base electoral porque se daba en las encuestas, una base electoral. Yo particularmente estaba convencido de que el escenario iba a ser este, que iba a haber una participación de votantes muy importantes que iban a acompañar a Javier Milei como una expresión de protesta. Y bueno, me parece que eso se ha dado. En mi caso no me sorprende. Creo que hay que rápidamente hacer una lectura de los datos y sobre esa lectura plantear un análisis de la realidad hacia adelante y de las estrategias que se plantean. La elección de mediados de octubre es una elección completamente distinta a la que se vivió en el día de hoy. ¿Hubo algún hecho que se salió de la normalidad? ¿Algún hecho de violencia en alguna mesa o en alguna escuela? No, que conozcamos no. Dificultades para el inicio. Sí. Porque faltante de presidentes de mesa y alguna de esas situaciones, que tampoco fue tan grave en Villa María comparado con otros lugares. Bien. Pero después todo el comicio se desarrolló con mucha normalidad. Sobre la temática de que no dejaban fotografiar o grabar a ciertos periodistas sobre todo en Villa María, ¿qué tenés que decir al respecto? Me llamó la atención, sí. Me llamó la atención, hablé con la gente del CISPREN, que también me hizo saber la protesta, y tratamos de hacer un espacio de diálogo porque yo entiendo de que no hay ninguna disposición en contrario, y
y de hecho vimos todo el día a los medios de prensa dentro de todas las escuelas del país reflejando lo que sucedía y reflejando las votaciones de los candidatos, o sea, y las reglas son para todos iguales. Entonces a veces se toman al pie de la letra algunas instrucciones y me parece que en un contexto donde la elección se desarrollaba con normalidad, tensionar con un sector que ejerce un trabajo y que además tiene la tarea de reflejar lo que va sucediendo como una tarea democrática como es la prensa, me llamó la atención y ojalá que esto se revea para la próxima elección. Bien.